Buenos días, Lorenzo Meyer, bienvenido. Gracias, Carmen, buen día. Denise Dresser, bienvenida, buenos días. Buenos días. Sergio Aguayo, vía telefónica, bienvenido, buenos días. Carmen, buenos días. Vaya narración la de Dolia Lorenzo sobre lo que se publica en Estados Unidos. Estos grandes despliegues, obviamente el tema de las fosas en Tamaulipas estremeció a todo mundo, incluyendo a los que escriben la nota ya acá y en todos lados. Una noticia que ha dado vuelta al mundo sin duda por las imágenes, por la información, por lo que puede haber detrás de asesinatos con esta saña y con esta condición masiva, finalmente. Pues, Carmen, yo creo que a nadie se debe de llamar asombro por este hecho. Hace ya una buena cantidad de años que los analistas mexicanos han señalado que los asuntos internos de México son parte de la agenda interna de los Estados Unidos. La relación que tenemos estos dos países es de tal naturaleza que la soberanía mexicana es bastante limitada. Entonces, nosotros somos una parte importante de la zona de seguridad inmediata de los Estados Unidos. Durante muchos años, el régimen priista, el régimen autoritario, mantuvo a México en paz, en relativa calma, y la respuesta norteamericana fue que esto siguiera así. Se dieron apoyos mutuos, Estados Unidos y México, en el entendido que la mejor receta para Estados Unidos era el sistema político que pudiera mantener la estabilidad aquí. Pero esto se fue gastando desde los finales del priismo, y ahora lo que a mí me llama la atención es que Estados Unidos no se diera cuenta desde antes, que apenas ahora están poniendo esta lupa en los asesinatos, pero el problema se veía desde hace un buen tiempo. Así que lo que me extraña es lo retardado de la respuesta norteamericana. Sergio, ¿qué dices? Mira, Carmen, quisiera abordarlo desde un ángulo bastante diferente, pero que viene al caso, porque lo que me provoca esta descripción tan buena que hizo Dolia sobre lo que está reportando la prensa norteamericana es la fragilidad que tienen los valores que hacen funcionar la democracia en un país como México. Y lo que estamos viendo es una expresión del desprecio a la vida, de la forma tan clara como un grupo del crimen organizado se ejecuta centenares de personas con una enorme displicencia, o que en diferentes partes del país las ejecuciones se multipliquen y que lo tomemos como algo natural. Creo que en este sentido, lo que esta realidad confirma lo que nos están diciendo otras cifras también internacionales, y es aquí donde viene el nexo con Estados Unidos. Tomo dos fuentes. La primera es de la encuesta anual sobre percepciones de corrupción en México que hace Transparencia Internacional, y que muestra cómo entre 1998, 2 años antes de la alternancia, y el 2011, se ha incrementado la percepción de corrupción en México, en lo cual creo que coincidiríamos. Tenemos la percepción de que hay más corrupción ahora que bajo el viejo régimen. Y lo mismo aparece en las series de las encuestas, de la encuesta mundial de valores, que se empieza a levantar en 1981 y cuya última encuesta fue del 2006. Hay un deterioro considerable, consistente, de los valores que hacen funcionar la democracia, y eso incluye el desprecio a la vida humana. Y lo que estamos observando en estos momentos, no solo porque lo digan los estadounidenses, sino porque nos golpea de manera permanente, es el enorme desprecio hacia la vida humana. Denise, ¿cómo ves las cosas?
Yo leí ayer esa nota del New York Times y quizá lo más impresionante es la fotografía en la que se presenta a una mujer bajo el titular diciendo familias desesperadas van a la morgue. Y creo que lo que revela esa nota es lo que hemos aprendido en las últimas semanas, el número de personas que han desaparecido en el estado de Tamaulipas sin denuncia. O sea, la nota del New York Times de alguna manera también refleja la nota importante y desgarradora de la revista Proceso esta semana, sí, donde se dedica a describir lo que está ocurriendo en las morgues en Tamaulipas. Con una portada escalofriante. Es una portada escalofriante, pero la nota en sí es desgarradora porque describe estas colas y colas de mujeres y niños en busca de sus esposos, de sus hermanos, de sus padres, pensando que los encontrarán ahí porque ya los han buscado en otros sitios, en otras ciudades, sin encontrarlos, habiendo hablado incluso con los choferes de camiones de autobuses, camiones de pasajeros, que finalmente admiten que desde hace meses esos autobuses son detenidos, los pasajeros son bajados, algunos son secuestrados, otros son asesinados, sin que haya habido una denuncia, insisto en ello, la población atemorizada. Y bueno, uno preguntaría a los dueños de las compañías de autobuses que se vuelven de alguna manera cómplices de lo que está ocurriendo al no ir con la autoridad. O sea, se ha llegado a un contexto tal en el cual ya ni siquiera es posible confiar en ninguna autoridad en el estado de Tamaulipas, porque resulta ser que las policías están involucradas, los procuradores están involucrados, las escoltas de seguridad privada están involucradas. Y yo aquí quisiera encauzar la discusión un poco hacia la respuesta del presidente Calderón frente a las marchas de los últimos días y a la exigencia de ya basta. Si te parece bien, si les parece bien, después de la pausa entramos en esta otra parte que es muy, muy importante, las declaraciones de Calderón, la manera de expresar las cosas de Felipe Calderón por sí mismo ya se está considerando un tema de enorme importancia. Vamos a un alto en el camino y efectivamente coincido contigo, Denise, esta narración que hace Marcela Turati en Proceso, que es excelente, es extraordinaria, es estrujante porque Marcela se fue precisamente a Tamaulipas y fue entrevistando a los que hacían fila, a los familiares que iban a buscar que han ido a buscar a sus familiares desaparecidos, y como bien dice este artículo de portada de Proceso, la morgue de Matamoros es una sucursal del purgatorio. Tras hacerse público el hallazgo de fosas llenas de cadáveres en San Fernando, Tamaulipas, cientos de personas de todo el país acudieron para saber si sus desaparecidos, de los que no habían hecho la denuncia por puro temor, están ahí. Entre los ejecutados, los trámites son lentos y dolorosos, más cuando las respuestas tardan en llegar y aún más cuando se sabe que muchos cuerpos fueron enviados al Distrito Federal porque esta ciudad, la meca de los desaparecidos, ya no se da abasto. Es una crónica estrujante, vivísima, porque están ahí las frases, las declaraciones de aquellas personas que han tenido que ir ahí, a este lugar, como se identifica en el reportaje, como el purgatorio. Después de la pausa, regresamos, Calderón y sus dichos.